El Señor te dice, cosas grandes tengo para ti. Esta misma semana te voy a decir, así dice el Señor, hoy mismo, y te vas a dar cuenta que es así. Tú vas a tener hambre si no almuerzas. Escúchame bien esto. Si no eres capaz de estudiar, vas a perder tu examen. El Señor te dice hoy, si tú te esfuerzas y trabajas muy duro, vas a obtener los resultados y yo te los daré. El Señor dice, entre estas 800,000 personas hay uno que tiene dolor de estómago. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son realmente profecías? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre algo que está muy de moda, las profecías. Ahora todo el mundo es apóstol y profeta. El apóstol no sé qué y la profeta sí sé cuándo. Y ahora el apóstol es el pastor y la profeta es la pastora. ¿Es eso así? ¿Hay tanta profecía? ¿Cómo ser un profeta? Pues déjeme decirle, usted se va a sorprender hoy porque le voy a decir cómo usted, sí, usted se puede convertir en un profeta. Pero primero tenemos que definir qué es un profeta. Miremoslo desde el lenguaje. En el hebreo la palabra para profeta es la palabra naví y en el griego es la palabra profeta, cuyo significado es mensajero, portavoz, es decir, un profeta es aquel que lleva el mensaje que otro mandó. También profetizar, si vamos a la etimología de lo que significa la palabra, quiere decir hablar por anticipado algo. Y aquí es donde comienza la discusión. Hay quienes piensan que aún hoy existe una especie de ministerio profético y que hace parte de los 5 ministerios de Efesios en el capítulo 4. Así que dicen, ahí está clarísimo, mire lo que dice, y aún nos constituyó Dios apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas. Ahí están, son los 5 ministerios. Lo que podemos nosotros ver y notar es evidentemente que en el Antiguo Testamento habían profetas. Muchos de ellos transmitían la palabra de Dios y a veces también decían cosas futuras. Las profecías de los profetas del Antiguo Testamento casi siempre eran o mesiánicas o escatológicas o simplemente profecías sobre el pueblo de Israel. Muy pocas veces tocaron algún otro tema. La palabra de Dios nos dice que el fundamento de la iglesia está hecho, construido con los apóstoles y profetas. ¿Y de qué profetas está hablando? Pues nos está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque nos está hablando del fundamento de la iglesia. Todo lo demás que se construye sobre lo que dijeron los profetas y lo que dijeron los apóstoles no es fundamento, es construir encima del fundamento. El fundamento es la base sobre lo que se construye. Realmente los profetas casi siempre daban la palabra de Dios, pero muy pocas veces, una mínima cantidad de veces, anunciaban acontecimientos futuros. O le decían a alguien lo que le iba a pasar en el futuro de sus vidas. Generalmente no era así. Era más que todo, incluso, palabras de juicio, dictamen y órdenes directas de Dios mismo que ellos tenían que transmitir, porque eran solo eso, transmisores de la palabra de Dios. Entonces, el oficio del profeta del Antiguo Testamento era traer una nueva revelación de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Solamente hasta ahí. Ahí pararon la ley y los profetas. Juan fue el último que tomó ese oficio de profeta. Y aquí comienza la polémica. ¿No se da cuenta, hermano? Hay muchos otros profetas. Jesús profetizó, Pablo profetizó, Juan escribió el Apocalipsis y eso qué es profecía. Es verdad, y hay otros ejemplos como el de Agabo, las hijas de Felipe, que son nombradas como profetas, etc. Podemos hablar de otra serie de personas que incluso trajeron profecía. Y algunos, como Agabo o como Juan, hablaron del futuro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que sigue vigente el oficio de profeta? Eso es lo que argumentan quienes están a favor de eso y quienes se autonombran profetas. Pero examinemos detenidamente lo que realmente quiere decir esto.
En primer lugar, cuando hablamos de Pablo o hablamos de Juan, estamos hablando de apóstoles. Recuerda usted lo que dijo el mismísimo apóstol Pablo: si un ángel del cielo viene y les anuncia un evangelio diferente, el tal caiga en maldición, sea anatema. Es decir, ellos, los apóstoles, tenían una autoridad superior inclusive a la de los ángeles. Nadie podía comunicar algo diferente, una verdad distinta a la que los apóstoles estaban comunicando. Ni siquiera los profetas. Por lo tanto, el hecho de que ellos digan unas profecías o den unas profecías no están haciendo más que certificar su condición, su verdadero oficio de apóstol. Y aquí ya notamos una enorme diferencia. Ahora, ¿qué podemos decir de Agabo? ¿Qué podemos decir de las otras personas que profetizaron y que no necesariamente eran apóstoles? Pues aquí comienza a haber una discusión muy grande. También por Efesios en el capítulo 4 y por Primera a los Corintios en el capítulo 14, donde Pablo dice lo siguiente: los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El oficio de profeta está ahí, el ministerio de la profecía está en Efesios en el capítulo 4, ¿no se da cuenta? Y ahí dice, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos todos edificados en la fe. O sea, los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, todos hasta el día en que seamos edificados en él. Eso sigue vigente. Por otro lado están los cesacionistas. Los cesacionistas dicen ya no hay profetas. Porque si hubiera profetas, entonces todavía tendríamos que incluir lo que estos profetas dicen, la nueva revelación de estos profetas en la palabra de Dios. Tendríamos que incluirlo todo nuevo. Y entonces todos los que se hacen llamar profetas en la iglesia, cualquier cosa que nos digan, tocaría obedecerla como si fuera palabra de Dios. Es más, tocaría obedecerla como si fuera la Biblia misma. Y efectivamente eso es lo que en muchas iglesias sucede, ¿o no? Habla el profeta y hay que hacerle caso porque es el profeta. Pues claro, si no está hablando él, si no está hablando Dios, ¿quién no le va a hacer caso? Esa sería la lógica. Ahora, decir esto sí es una gran herejía. Decir que existen profetas al estilo del Antiguo Testamento que están prediciendo el futuro y que están hablándole cada 2 días a las personas lo que les va a pasar en sus vidas y que su palabra es tan importante o incluso más que la Biblia, eso es absolutamente una mentira y es una herejía terrible. Hasta allá no vamos a llegar. Definitivamente el oficio del profeta ha terminado. El mismo Señor lo dijo. ¿Por qué terminó? Pues la palabra de Dios lo dice. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En este último tiempo ya no necesitamos profeta, porque el profeta de profetas es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la revelación, la palabra que necesitábamos saber. Por eso Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Pedro comienza a utilizar esa comparación con los profetas y habla de los profetas como alguien del pasado. Ellos escribieron, ellos dijeron de Jesucristo. Siempre Pedro comienza a hablar en pasado. Entonces el cesacionista dice, no, ya no existen profetas, ya no existen apóstoles. Y ahí entramos a un conflicto con Efesios en el capítulo 4, que es el texto que ustedes y yo conocemos. Entonces hay diferentes interpretaciones de esto. Algunos dicen, no, aquí no está hablando de los apóstoles y los profetas, pero que ya pasaron. No está hablando de personas actuales. Sin embargo, cuando vamos a Corintios, cuando vamos a Romanos, encontramos que todo el tiempo Pablo habla de los profetas. De hecho, Pablo les dice, más que hablar en lenguas, busquen profetizar. Incluso aparece la profecía, o el profeta más bien, en las 3 listas de los dones, tanto aquí en Efesios como en Romanos 12, como en Corintios en el capítulo 12. Así que, si decimos que ya definitivamente no hay profetas, para mí se está quitando algo de la palabra. La palabra es clara, pero ojo, Efesios capítulo 4 no nos está hablando de puestos, no nos está hablando de oficios, no nos está hablando de cargos, nos está hablando de servicios, de ministerios, de una labor ministerial, más que de un cargo o de una posición, o que de alguien sea nombrado apóstol o que otro sea nombrado profeta. No está hablando de nombramientos de personas exclusivas que tengan ese tipo de don para ellos. No, nos está hablando de una función que algunas personas cumplen en la iglesia. Por eso quiero que miremos primero a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Mire lo que está diciendo aquí, está haciendo una categorización diferente de lo que es la profecía en el Nuevo Testamento. Los profetas antiguos llegaron hasta Juan con la ley. Los nuevos profetas tendrán una función diferente. Serán para edificación, exhortación y consolación. No eran nombramientos. Están hablando aquí literalmente de alguien que comunica el mensaje de Dios. No está diciendo que van a haber personas que van a decir el futuro y que van a actuar igual que actúan los profetas del Antiguo Testamento y haciendo lo que ahora llaman actos proféticos y tomando escobas y bobadas para decir que eso es un acto profético. ¡No! Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo es que van a haber personas que van a transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, en 1 Corintios, en el capítulo 14, dice que los profetas hablen cada uno en orden. 2 o 3 pueden hablar y pueden tener y participar. Si alguno tiene una revelación especial, la dice. Y cuando utiliza ese término revelación, está usando la misma palabra griega para apocalipsis, lo que quiere decir quitar el velo. Lo que está diciendo no es que tenga algo nuevo, algo que no estaba. No. Sino que tiene una manera de ver. Dios le iluminó en la palabra, le permitió ver y entender algo que estaba en la palabra y lo comunica. Y no lo va a comunicar 2 o 3 al mismo tiempo, sino uno lo comunica, el otro participa, el otro después. Está hablando de una forma litúrgica donde hay varias personas participando en la construcción del conocimiento de Dios a partir de la revelación bíblica, no de la revelación personal. La revelación está cerrada, sellada, no hay nada que hacer. Lo que está diciendo que es un profeta es un hombre que transmite la palabra de Dios para edificación, para consolación y para exhortación, no para predecir el futuro. Como por ejemplo... Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad. En el nombre del Rey soberano te declaro sano. En la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando de gozo. Profetizamos sobre su vida. Profetizamos sobre tu casa, profetizamos sobre tu familia, profetizamos sobre todo lo que tienes, todo lo que el Padre te ha confiado. Y en el nombre de Jesús profetizamos sanidad, vida, unción, sanidad, vida, unción, sanidad, vida, unción, en el nombre de Jesús. Uno de los casos más vergonzosos son las supuestas profecías que le hicieron algunos cantantes cristianos a Julio Melgar, diciendo que él definitivamente iba a vivir, y todos sabemos que murió de cáncer. Después se justificaron, dijeron: no, es que ellos no son profetas, ellos son músicos, son cantantes, estaban orando, tenían una buena intención, hablaban con sus emociones y sus sentimientos. Bueno, sí, pero entonces no le reclame a Dios, no le exija, no proclame, porque usted no sabe, y usted no es nadie para decretar nada. El único que decreta cosas es Dios. Pero usted no me ha solucionado el problema de Agabo. Agabo dijo una profecía, no era un apóstol, y profetizó 2 cosas y se cumplieron. Así es. Además menciona a otros profetas en el libro de los Hechos. Pero eso no quiere decir que ellos tuviesen el oficio de profeta, o que ellos hicieran o dieran profecía todo el tiempo, o que ellos tuvieran un nombramiento como profetas en la iglesia. No, eso no es lo que quiere decir el texto. Está hablándonos de un caso específico donde Dios quiere usar a este hombre Agabo para revelar algunas cosas que incluso van a estar incluidas en la Biblia. Recuerden que en este momento no tenían la Biblia, así que la revelación no estaba cerrada. Agabo fue parte de esa revelación de Dios, no al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, sino a un estilo del Nuevo Testamento. ¿Puede Dios develar cosas? ¿Puede Dios mostrarle a alguien el futuro? ¿Puede Dios acaso enseñarle a alguien cosas que no sabía por medio de la profecía? ¿Puede Dios enseñar el futuro a una persona para que lo comparta con más personas? Un cesacionista diría que no, que eso ya se acabó. Un continuista de estos exagerados diría sí, lo hace todo el tiempo y lo está haciendo con nosotros, con nuestro profeta de la iglesia. Yo me sitúo en un lugar absolutamente moderado, equilibrado. Creo que si Dios quiere, puede transmitir el futuro. Es Dios, ¿cómo le vamos a decir que no? Pero eso no indica que esa persona sea o tenga el oficio de profeta.
Dios puede hacerlo en su voluntad. No lo anda haciendo a cada rato ni con todo el mundo. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle que no lo hace? Ahora, una persona puede opinar diferente y decir definitivamente Dios ya no hace eso. Y no por eso es un falso cristiano. Ni porque diga que Dios continúa o puede hacerlo, tal vez de vez en cuando, y que no es eso palabra de Dios, sino es una revelación esporádica que Dios puede hacer en su soberanía, tampoco por eso puedo decir que sea alguien que es un hereje o está en apostasía. No, esto es un tema terciario. Ser cesacionista o continuista, pensar que los dones cesaron o continúan, es un tema terciario, no es un tema de ortodoxia. Entonces te voy a decir cómo convertirte en un profeta de Dios. ¿Cómo vas a convertirte en un profeta de Dios? Tienes que decir lo que Dios te dijo. ¿Y cómo vas a decir lo que Dios te dijo? Estudia la Biblia, compártela con otros, predícale la palabra a otras personas. En ese momento te conviertes en profeta. El profeta en el Nuevo Testamento es el que comunica las buenas nuevas de salvación. No es el que anda comunicando el futuro ni nada de esas cosas. Si Dios quiere hacer eso en algún momento con tu vida, seguramente lo hará. O tal vez nunca lo haga. Pero Dios quiere que nosotros comuniquemos su mensaje. Eso era lo que hacían los profetas, eso siempre han hecho los profetas, es lo más importante. Comunicar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, comunicar la palabra de Dios, tener una iluminación más grande de lo revelado en la Escritura y comunicar eso a otras personas. Ese es el verdadero profeta. Entonces, la posición de Biblia Libre, ¿hay profetas? Sí. ¿Existe el oficio de profeta? No. ¿Existe el cargo de profeta? No. ¿Quién es entonces el profeta? El que predica y anuncia la palabra de Dios. ¿Puede Dios predecir el futuro por medio de alguien? Sí. ¿Ese es un profeta de oficio? No. De hecho, cuando Pedro dice que Joel se había cumplido en el momento en el que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, podemos decir que no es una profecía que se haya terminado en ese momento simplemente, porque dice vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños. Esa era la profecía de Joel, cosa que no sucedió en ese momento específicamente, pero que ha venido sucediendo alrededor de la historia. Esta es nuestra opinión, usted puede tener una diferente y no por eso somos enemigos o no somos cristianos o estamos en herejía. No, simplemente tenemos puntos de vista diferentes sobre los mismos textos. Y es algo respetable. Les recuerdo, no es un tema de ortodoxia, es un tema de interpretación bíblica. Amigos, nos vemos la próxima semana con otro video. Estamos recibiendo muy buen material y unas cosas muy interesantes que vamos a estar compartiendo con ustedes. Les recuerdo, en nuestra iglesia virtual estamos trabajando el tema de los atributos o perfecciones de Dios. Estamos trabajándolo los domingos a las 9 de la mañana por nuestro nuevo canal Biblia Libre Prédicas, así que inscríbase, suscríbase, véalo en directo o en diferido y comparta con otras personas y aprendamos todos juntos más de la palabra de Dios. Recuerde nuestras redes sociales, unirse a la red de apoyo ministerial, comunicarse con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, orar los unos por los otros, estar en coinonía y en el mismo espíritu, siempre investigando, leyendo y estudiando la palabra de Dios, respetándonos en nuestras diferencias, pero uniéndonos en nuestras similitudes. Muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.